todos los que están aquí presentes acompañándonos a la entrevista que le vamos a hacer al doctor Ramón Grossfogel. Igual agradecemos la invitación, la amable invitación que ha aceptado Ramón. Bueno, vamos a pasar rápidamente a una presentación de su currículum, que es muy amplio, pero yo voy a leer nada más un fragmento de lo que por aquí encontramos. Ramón Grossfogel nace en Puerto Rico en 1956. Abre tu micrófono, Juan Carlos. Está cerrado. Sí, se cortó la red. Entonces, Ramón Grossfogel forma parte. Creo que estamos teniendo algún problema de conexión con el doctor Juan Carlos. Para los que nos están escuchando ya en YouTube, se va a hacer una entrevista al investigador Ramón Grossfogel. Va a estar el compañero Juan Carlos desarrollando la entrevista. ¿Ya te conectaste, Juanca? Juan Carlos está en una región de Oaxaca, parece que está teniendo algún tipo de problemillas de conexión. Esperemos un momento. Está ubicado, perdón. Ya te escuchamos. ¿Sí me escuchas, Miguel? Sí, perfecto. Adelante. Ok, perdón. Paso a la primera pregunta, entonces. Ramón, la primera pregunta que está situada en el dossier que estamos poniendo, la primera pregunta es, apreciado Ramón, ¿qué es descolonizar las ciencias sociales hoy y por qué es importante o fundamental hacerlo? Imagino las ciencias sociales en el ámbito de la economía política, que es el ámbito que tú manejas. No sé si podrías más o menos responder. Tienes la palabra, Ramón. Sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Me parece muy pertinente esta pregunta que estás haciendo, Juan Carlos, porque es una pregunta central en las discusiones contemporáneas sobre las ciencias sociales. Para poder decir en qué consiste descolonizar las ciencias sociales, habría que en primer lugar identificar de qué nos estamos descolonizando, es decir, qué es lo colonial de las ciencias sociales, para luego poder decir de qué nos estamos descolonizando. Muchas veces se usa la palabra decolonial de una manera muy ligera y no se mira a profundidad de qué uno se está descolonizando, porque si no identificamos primero los problemas, no podemos luego identificar cuáles serían las soluciones. Si no identificamos en qué consiste la colonialidad de las ciencias sociales, no podemos identificar cuáles son los pasos de descolonizar las ciencias sociales. Entonces, para ser así muy breve y escueto, hay fundamentalmente dos cosas o tres cosas que quiero enfatizar, tres cosas. La primera es que las ciencias sociales están fundamentadas desde sus orígenes en el pensamiento de hombres blancos occidentales de 5 países. Desde la fundación de las ciencias sociales en el siglo XIX, las ciencias sociales están construidas a partir de la episteme de hombres franceses, italianos, alemanes, británicos,
Y luego, más adelante, llegaron los hombres blancos estadounidenses. Pero fundamentalmente hombres y fundamentalmente hombres occidentales de estos 5 países. Entonces, esto tiene una larga historia. ¿Por qué las ciencias sociales se fundamentan en hombres occidentales de 5 países? Esto tiene una larga historia que no voy a tener tiempo de elaborar aquí, pero que yo tengo muchos videos en el internet, en YouTube, en muchos lugares donde ustedes pueden consultarlos con más detalle, pero es lo que yo he llamado los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, que son constitutivos a la epistemología moderna. Me refiero a la conquista de Al-Ándalus, es decir, la conquista de esa parte del territorio de la península ibérica que pertenecía a la civilización musulmana y que fue finalmente conquistado o finalizó la conquista de 800 años a finales del siglo XV, en particular con la caída de Granada el 2 de enero de 1492. Al-Ándalus, que era como se llamaba esa parte del mundo durante 800 años, bueno, pues sufrió una conquista de la monarquía cristiana castellana, que fue la misma que luego se va a mover a las Américas. Y usaron los métodos de conquista de Al-Ándalus, como por ejemplo la limpieza étnica de territorios, que es una forma de genocidio, el cristianízate o te mato, ¿no? La conversión forzosa de las poblaciones colonizadas, en este caso musulmanes y judíos, y la quema de bibliotecas. Esa quema de bibliotecas fue fundamental para el tema que vamos a estar tratando. Por eso hablo de genocidio epistemicidio, porque no es solamente la matanza de seres humanos, es también la destrucción de las estructuras epistemológicas de las otras civilizaciones en el proceso de expansión colonial europea, que comenzó con la conquista del Al-Ándalus. No comenzó con la conquista de las Américas, comenzó antes en la conquista del Al-Ándalus. Y para nosotros los latinoamericanos es muy importante estudiar y entender la conquista del Al-Ándalus, porque los métodos de la conquista de las Américas se desarrollaron en la conquista del Al-Ándalus. Es decir, la conquista del Al-Ándalus fue el laboratorio de la conquista posterior que van a ser los imperios europeos al resto del mundo. Esta estructura de limpieza étnica del territorio es lo que se llama colonialismo de población, y que no es otra cosa que los colonizadores vienen con sus familias, desplazan del territorio a las poblaciones originarias de ese territorio y lo hacen por la fuerza, traen sus familias, se quedan con todos sus recursos. Es una forma de colonialismo de población y lo hemos visto en la historia colonial desde la conquista del Al-Ándalus hasta la conquista de Palestina hoy, que es el mismo método que se ha usado en muchos lugares, que es el colonialismo de población, que lo vemos hoy claramente a todo color y en vivo en la conquista de Palestina hoy, que es lo mismo que sucedió en la conquista del Al-Ándalus y que sucedió en muchas partes de la conquista de las Américas, de África, de Asia, en muchos lugares. Entonces, pero esa es la parte genocida de limpieza étnica de territorio, de conquista de territorio, etcétera. Está la parte epistemológica, que es la quema de bibliotecas. Quemar bibliotecas significa destruir o un intento de destrucción de las epistemologías de los pueblos colonizados. Entonces, una segunda conquista, ¿verdad?, que fue genocidio epistemicida, fue la conquista de las Américas, hacia, o de Abya Yala, ¿no? Hacia los pueblos originarios del territorio y las civilizaciones indígenas que existían en la época. La destrucción civilizatoria de estas civilizaciones pues fue parte constitutiva de la formación del mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal que vivimos hoy.
Entonces ahí se practicó también genocidio epistemicidio, donde se extrapoló los métodos de conquista al andaluz a las Américas, donde se conquistó usando colonismo de población a las civilizaciones indígenas de las Américas, y también se quemaron bibliotecas, se quemaron los códices, se quemaron los quipus, se quemaron todas las formas de archivo de los conocimientos científicos, tecnológicos, filosóficos, cosmológicos, espirituales de las civilizaciones de los pueblos originarios de las Américas. Entonces luego, estos son métodos de la conquista al andaluz que se extrapolan a las Américas. Luego tenemos la conquista de África, cuando van a secuestrar millones de seres humanos libres en África y por la fuerza los traen a las Américas para ser esclavizados en las plantaciones de diverso tipo que construyeron los colonizadores en las Américas. Entonces tenemos un cuarto genocidio epistemicidio, que fue el genocidio epistemicidio contra mujeres, sobre todo en territorio europeo, acusadas de brujas. Las quemaban vivas acusadas de brujas. En este caso, las bibliotecas eran ellas mismas y por tanto las quemaron vivas a ellas. No había biblioteca porque era conocimientos ancestrales que se transmitían oralmente de generación en generación y las mujeres eran ese vehículo de transmisión de generación en generación en los pueblos indígenas de ese territorio que hoy llamamos Europa. Esos pueblos indígenas tenían también cosmovisiones y epistemologías diferentes al del mundo moderno, y claro, estas mujeres fueron exterminadas, quemadas vivas, acusadas de brujas. Entonces, estas cosas están pasando al mismo tiempo. 4 genocidios epistemicidios que son constitutivos a la epistemología moderna, en el sentido de que luego viene Descartes como el originador o fundador de la filosofía moderna occidental. Cuando dice yo pienso, luego existo, él lo está diciendo ya prácticamente un siglo después de haberse dado los 4 genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI. Entonces, cuando él dice yo pienso, luego existo, él pone este yo del yo pienso, luego existo, lo plantea como un yo idolátrico, es decir, un yo que produce un conocimiento equivalente al Dios de la cristiandad. Entonces, los atributos del Dios de la cristiandad se los extrapola a este yo. O sea, Descartes hace un movimiento que es la secularización de la cosmovisión de la cristiandad. Observen que estoy diciendo cristiandad y no estoy diciendo cristianismo. Estoy hablando de cuando el cristianismo se hace ideología de Estado y se articula en una especie de cosmovisión de los dominadores del poder. Y eso ocurre ya bastantes siglos antes del siglo XVI con las reformas de Constantino, el emperador romano, que transforma el cristianismo unitario en cristianismo trinitario. Eso fue 4 siglos después de Jesucristo. Es decir, en época de Jesucristo no existía el cristianismo ni unitario ni trinitario, porque Jesucristo se concebía como una disidencia dentro del judaísmo. El cristianismo se construye mucho después y claro, en sus orígenes era más cercano a las cosmovisiones semitas judaicas en el sentido de ser holística, por eso era un cristianismo unitario, a diferencia del cristianismo trinitario que es dualista. Entonces, hay alguien ahí que le pido que por favor apague el micrófono porque no estoy... entonces, en estos Descartes entonces lo que hace es secularizar estos atributos del Dios de la cristiandad. El Dios de la cristiandad es un Dios que se imagina como un hombre blanco europeo de mayor edad
con una barba blanca larga que está sentado en una nube vigilando y castigando, y que tiene un bastón en la mano, y que si usted se porta mal, te da con el bastón por la cabeza, y si te sigues portando mal, te manda al infierno. Y es un Dios que flota en una nube, que no está determinado por nada, ni por nadie, ni por el tiempo, ni por el espacio. Es un Dios que está no situado, por eso la imagen de estar en una nube vigilando y castigando, que no está determinado por nada, está más allá del tiempo y el espacio. Por tanto, puede producir un conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio, verdad con letra mayúscula. Puede producir un conocimiento universal más allá de una particularidad. Puede producir un conocimiento objetivo en el sentido de neutralidad. Y estos tres atributos se van a extrapolar al yo cartesiano, donde él mismo va a decir que este yo va a producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Por tanto, es un yo idolátrico, pero es un yo idolátrico que aparece ahí a mediados del siglo XVII, luego de lo que Enrique Dussel llama 150 años del yo conquisto, luego existo. Es decir, debajo del yo pienso, luego existo, están 150 años del yo conquisto, luego existo. Y claro, yo le añado al planteamiento dusseliano una mediación, porque ha habido muchos yo conquisto en la historia que no han devenido un yo existo idolátrico, que se piensa como Dios en la tierra. ¿Por qué este devino en un yo idolátrico? Bueno, porque hay una mediación, y es los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, que es un yo extermino, luego existo. Es decir, es el yo extermino, la mediación entre el yo conquisto y el yo existo idolátrico. El yo extermino pone al sujeto colonizador en el lugar de Dios de decidir quién vive y quién muere, y qué es verdad y qué no es verdad. O sea, está se pone en la posición de Dios en la tierra. Y ese yo idolátrico cartesiano está constituido por 150 años de yo conquisto, luego existo, mediado por el yo extermino, luego existo. Entonces, estamos hablando entonces de una epistemología idolátrica, y este yo entonces va a poder argumentar, según Descartes, que este yo va a poder producir entonces, como es equivalente a Dios, va a poder producir una verdad más allá de tiempo y espacio, que no está determinada por tiempo y espacio, es decir, una verdad prácticamente eterna, que luego se acuña con el tema de leyes de la naturaleza, ¿no? Va a poder producir un conocimiento, según Descartes, universal, en el sentido de que no está más allá de una particularidad en el mundo, que esto es el ojo de Dios. Esto es el punto cero que argumenta el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez. Es como un punto cero, ¿no? De neutralidad, objetividad como neutralidad. Entonces, tenemos estos atributos que ahora se le pasan a este yo. Y la pregunta es, ¿quién es este yo? Bueno, pues este yo, luego de los 4 genocidios epistemicidios a lo largo del siglo XVI, no podía ser un musulmán o un judío luego de la conquista del Ándalo. No podía ser ningún indígena en el planeta Tierra luego de la conquista de las Américas. No podía ser ningún africano luego de la conquista de África. Y no podía ser ninguna mujer, incluso ninguna mujer de los 5 países que mencioné occidentales, porque luego de la conquista de mujeres quemadas vivas acusadas de brujas. Entonces, fíjense cómo estos epistemicidios, genocidios del largo siglo XVI constituyen entonces estructuras de dominación no solamente capitalistas, porque se crea un mercado mundial capitalista, sino que también se crean estructuras que son al mismo tiempo racistas y sexistas, es decir, son raciales y patriarcales. Es decir, ya ninguna mujer puede tener, ni siquiera una mujer de estos 5 países occidentales puede tener un conocimiento equivalente
al conocimiento de los hombres occidentales de estos 5 países, sino que las mujeres quedan inferiorizadas en relación a los hombres de estos 5 países. Entonces, yo me remito a ese largo siglo XVI, porque eso fue un proceso entre 1450 y 1650, que el momento de fundación de la civilización moderna occidental, el momento de la expansión colonial europea, el momento en que se constituye un capitalismo que se constituye de la colonialidad desde sus comienzos, es decir, se constituye un capitalismo colonial. No hay mercado mundial capitalista sin la expansión colonial, sin la colonización de Abya Yala. Es decir, todo esto constituye las estructuras en ese largo siglo XVI, en esos 4 genocidios epistemicidios. Allí se condensan las estructuras globales del nuevo sistema mundo en el que estamos metidos hasta el día de hoy, y que ha durado ya más de 520 años. ¿Y qué pasa? Esas estructuras de dominación, uno de sus elementos, yo identifico en mi trabajo de descolonización de la economía política 16 jerarquías de dominación globales. Por eso yo hablo de una civilización y no solamente de un sistema económico. Yo hablo de una civilización porque estamos hablando de un paquete de relaciones de dominación que se constituyen al calor del largo siglo XVI, de esa expansión colonial europea, de esos genocidios epistemicidios. Es decir, estamos hablando de un sistema mundial de larga duración y de escala mundial. Y poco a poco esa expansión fue destruyendo todas las otras civilizaciones que existían hasta que existían a la altura de 1492. Poco a poco fueron acabando con todas, al punto que ya para una vez destruido el último reducto que quedaba de alguna civilización premoderna en el mundo moderno colonial, destruyeron todas. O sea, no existe hoy día ninguna civilización, ninguna, que podamos decir que exista un espacio exterior a la civilización moderna occidental en que estamos metidos, que yo le llamo y yo la nombro no como sistema capitalista, sino como un sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Yo hice una frase larga porque si vamos a descolonizar los paradigmas de la economía política, tenemos que por necesidad nombrarlo de una manera muy diferente a como lo hace la izquierda eurocéntrica. La izquierda eurocéntrica habla de un sistema económico. Y esto tiene implicaciones teóricas y políticas, porque yo estoy hablando de una civilización y por tanto la lucha va contra un sistema civilizatorio que es la modernidad occidental, y que tenemos que fundar un nuevo sistema civilizatorio. No podemos caer en la trampa que caen algunos marxistas eurocéntricos que piensan que la lucha es por cumplir las promesas de la modernidad y que eso solamente se cumple acabando con el sistema capitalista y creando un nuevo sistema económico, y que el problema, por tanto, es el sistema económico. Eso es marxistas eurocéntricos que piensan que la modernidad es un proyecto emancipatorio. En cambio, en el giro de colonial, nosotros pensamos la modernidad como un proyecto civilizatorio de muerte. Y por tanto, para nosotros el tema de más modernidad o de que el objetivo es cumplir las promesas de la modernidad nos parece muy problemático, porque la modernidad en sí mismo es un sistema civilizatorio de muerte y es lo que está el desastre que vivimos, y no necesitamos más de eso. Y por tanto, cambiar el sistema económico sin cambiar el proyecto civilizatorio, como pasó con el socialismo del siglo XX, ha quedado demostrado que eso no funciona, porque no cambias el sistema, sino cambias el sistema civilizatorio. Es decir, vuelves y repites todos los problemas contra los cuales estás luchando si no te planteas una transformación más radical de las jerarquías de dominación múltiples y del sistema civilizatorio en que estamos. Si cambias solamente lo económico
y deja intacto el racismo, el sexismo, el eurocentrismo, el cristianocentrismo, el ecologicidio del dualismo cartesiano, o sea, si dejas todo eso intacto, ese llamado cambio en sistema económico va a ser muy limitado, y eso pasó con el socialismo del siglo XX, que terminaron casi todos en capitalismos de Estado, porque no lograron hacer una transformación radical, porque no se plantearon una transformación profunda del sistema civilizatorio constitutivo al sistema capitalista. Y si no haces eso, repites el capitalismo nuevamente con las mejores intenciones del mundo, porque los medios definen los fines. Si tú usas medios modernos para acabar con el capitalismo, vas a terminar reproduciendo nuevamente el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema histórico que está organizado desde adentro por las lógicas civilizatorias de muerte de la civilización occidental. Y por eso esto no es solamente un tema teórico, sino un tema político, con implicaciones políticas enormes. Bueno, volviendo al tema de la parte epistemológica, estos atributos que Descartes seculariza del Dios de la cristiandad son los atributos que son los criterios que se van a extrapolar a las ciencias sociales del siglo XIX para decir qué es científico y qué no es científico. Entonces, este mito cartesiano de un yo idolátrico que piensa una verdad más allá de tiempo y espacio, un pensamiento universal más allá de una particularidad y un pensamiento que es objetivo porque es neutral, esos atributos del Dios de la cristiandad se pasan a este yo idolátrico que no deja de ser un hombre occidental. Es decir, ¿quién quedó en el yo idolátrico cartesiano después de los 4 genocidios epistemicidios a lo largo del siglo XVI? ¿Quién quedó en la cima de la superioridad en la producción de conocimiento? Quedaron hombres occidentales, porque luego de los 4 genocidios epistemicidios, ese yo cartesiano, en el sentido común ya de la época cuando escribía Descartes, cuando él decía yo existo, luego existo, yo pienso, luego existo, nadie se le ocurría pensar que ese yo pudiera ser un musulmán, un judío después de la conquista del Andaluz, un africano después de la conquista de África, un indígena después de la conquista de las Américas y una mujer después de la quema de Brujas en el largo siglo XVI. Entonces, ¿quién quedó allí como el yo que puede producir un conocimiento con los atributos de Dios, ese yo idolátrico? Pues hombres occidentales, y sobre todo hombres occidentales de ya no todos los países occidentales, sino que está circunscrito a unos pocos países, sobre todo luego de que en el momento en que Descartes está produciendo su conocimiento, la península ibérica es desplazada por Holanda como el nuevo centro del sistema mundo. Y ya la península ibérica, Portugal y España pasan a ser imperios secundarios y van a ser subalternizados dentro de Europa y van a ser expulsados. No solamente van a dejar de ser el centro económico, político y militar del sistema mundo formado en la expansión de 1492, sino también que van a dejar de ser los centros epistemológicos. Y el centro epistemológico pasa entonces al norte de Europa y más adelante se extiende o incluyen a los hombres blancos de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de unos pocos países, ¿no?, que se constituyen en el centro de epistemología moderna, que esto tiene un nombre. Cuando tú estás produciendo conocimiento a partir del conocimiento de hombres occidentales de 5 países y dejas fuera al resto del planeta y de la humanidad, esto tiene un nombre. Las universidades occidentalizadas que se organizan a partir de esa epistemología eurocéntrica, hay que llamarla como tal. Eso se trata de una epistemología racista, sexista. ¿Cómo dice? Es racista porque inferioriza los conocimientos del resto de la humanidad y es sexista porque inferioriza los conocimientos de todas las mujeres, incluyendo las mujeres de los 5 países. Entonces, esa estructura de conocimiento de la modernidad racista, sexista, es la que va a ser constitutiva de las universidades occidentalizadas. Yo hablo de universidades occidentalizadas porque si decimos universidad y lo dejamos ahí, caemos en la trampa de reproducir el mito de que la universidad es un espacio neutral. Y en realidad es un mito, porque esa universidad que conocemos, que se ha globalizado
a través del mundo y que la vemos en cualquier parte del mundo. Por eso no dije universidad occidental, dije occidentalizada, porque es la misma universidad que te vas a encontrar no solamente en Nueva York, París o Londres, sino en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Dakar, en Nueva Delhi o en Beijing. Es decir, son universidades cuya epistemología o fundamento de conocimiento está basado en el racismo, sexismo epistémico, en el privilegio epistemológico de hombres occidentales de 5 países, que son los que tienen entonces la autoridad y la legitimidad y el monopolio de el conocimiento, de la producción de conocimiento a escala global. Es decir, lo que estos hombres digan, como dicen en algunas partes del mundo de habla hispana, va a misa. Lo que ellos digan va a misa. O sea, lo que ellos digan es sagrado. Se sacraliza como la verdad universal. Entonces, y esto se argumenta con el planteamiento de que es un conocimiento, estos hombres tienen capacidad global porque producen un conocimiento no situado, producen un conocimiento objetivo como neutralidad, producen un conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio, es decir, que tú lo puedes extrapolar a cualquier lugar del mundo más allá de tiempo y espacio y es verdad y sigue siendo verdadero. Y que produce un conocimiento universal porque ellos no están determinados por ninguna particularidad. Si se fijan, el argumento de Descartes, para hacer ese argumento del ojo de Dios y de que este yo puede producir un conocimiento idolátrico equivalente a Dios, él necesita 2 argumentos. Él necesitó de 2 argumentos. El argumento del dualismo ontológico, es decir, la separación de la mente del cuerpo. Para él poder argumentar el ojo de Dios, él necesitaba el dualismo ontológico. ¿Qué pasa si los seres humanos producimos conocimiento donde la mente está situada en un cuerpo? Si nuestras mentes no están separadas del cuerpo en una especie de sustancia etérea, como decía Descartes, flotando en una nube, como pretendía Descartes, porque es los atributos del Dios de la cristiandad, entonces este yo tiene una mente que flota en una nube y dualistamente separada de su cuerpo. Él necesitaba eso para poder argumentar que entonces tenía un conocimiento que podía ser atribuible o equivalente a Dios. ¿Qué pasa si los humanos pensamos desde un cuerpo? ¿Qué pasa si la mente está situada en un cuerpo? Pues eso significa primero que los humanos producimos conocimiento desde un tiempo y un espacio. Por tanto, cualquier conocimiento que produzcamos no puede ser un conocimiento universal, o sea, verdadero más allá del tiempo y espacio, porque nosotros estamos en tiempo y espacio y vivimos dentro de un tiempo y espacio. No puede ser tampoco un conocimiento, si pensamos desde un cuerpo, no puede ser un conocimiento universal más allá de una particularidad, porque el cuerpo está situado en un momento de la historia, en una sociedad, en un tiempo y espacio. Entonces, en una particularidad. Entonces, no podemos argumentar un universalismo más allá de una particularidad, porque los seres humanos vivimos en particularidades. Lo que no quiere decir que no podamos tener conocimiento, hacer generalizaciones, etcétera, pero universal más allá de una particularidad, ya eso es una pretensión idolátrica, porque ya es pensar que somos dioses, que vivimos más allá del tiempo y del espacio y que estamos más allá de una particularidad en el mundo. El otro argumento es que si nuestra mente está en un cuerpo, tampoco podemos producir conocimiento objetivo como neutralidad, porque como conocimiento situado siempre va a tener un sesgo de punto de vista del cual no podemos escapar y por tanto no hay punto cero, no hay una epistemología del punto cero como pretende Descartes. Entonces, si la mente piensa en un cuerpo, se cae todo el mito cartesiano, porque ya no puede decir ni poder argumentar que el ojo, que pensamos desde el ojo de Dios y que pensamos más allá de una particularidad, una verdad universal, no más allá de tiempo y espacio, un conocimiento verdadero como neutral, ya todo eso se cae. Por eso él necesita del dualismo ontológico, él necesita separar la mente del cuerpo.
para él poder argumentar lo que argumenta. Y luego necesita otro segundo argumento, que es el solipsismo metodológico. La idea de que los humanos o los hombres occidentales, estos de 5 países, ese yo idolátrico, puede producir un conocimiento que se produce a través de un monólogo interno consigo mismo, que se va a, ese monólogo interno se va a hacerse preguntas y responderse hasta llegar a la certeza del conocimiento. Eso plantea como si los humanos producimos conocimiento atomizado e insulados de relaciones sociales con otros seres humanos. Es un monólogo interno consigo mismo hasta llegar a la certeza del conocimiento. Porque él necesita de ese solipsismo metodológico. Él necesita eso porque ¿qué pasa si los humanos producimos conocimiento en relaciones sociales con otros humanos? De manera dialógica con otros seres humanos. Pues se cae el argumento del ojo de Dios. Porque significa que no puedes producir un conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio porque tú estás situado en un momento, en relaciones sociales con otros seres humanos, en un momento de la historia y en una sociedad particular. Entonces no puedes decir que tú estás pensando más allá de una particularidad, ni puedes decir que puedes producir un conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio, ni tampoco puedes argumentar que tu conocimiento es objetivo en el sentido de neutralidad. Entonces, por eso necesita estos dos argumentos, el dualismo ontológico y el solipsismo metodológico, para poder fundamentar ese mito que él hace de un yo idolátrico que produce conocimiento equivalente a Dios. Entonces, él por eso piensa la mente separada del cuerpo como ese Dios de la cristiandad que flota en una nube. Y él piensa a los humanos insulados de todo el mundo, es decir, no está determinado ni por relaciones sociales en una sociedad en particular, ni por relaciones comunitarias, ni por relaciones, ni por un momento de la historia. Está como Dios, el Dios de la cristiandad, flotando en una nube sin determinaciones espaciotemporales, ni determinaciones históricas, ni sociales. Por eso es que él entonces puede argumentar el ojo de Dios, porque al sujeto no ser determinado ni por una sociedad, ni por un momento de la historia, ni por un cuerpo, ni por tiempo, ni por espacio, entonces puede decir, este hombre produce un conocimiento equivalente a Dios. Entonces, sin embargo, ese mito cartesiano se va a extrapolar a las ciencias sociales en el siglo XIX. El criterio para decir si un conocimiento es científico o no va a ser este mismo. Un conocimiento que sea verdadero más allá de tiempo y espacio, un conocimiento que sea universal más allá de una particularidad y por tanto puede ser extrapolable a cualquier lugar del mundo y va a ser verdadero más allá de tiempo y espacio y más allá de una particularidad, y un conocimiento que es objetivo con neutralidad. Y los únicos que pueden hacer eso son los hombres blancos occidentales de 5 países. Entonces, por tanto, las universidades occidentalizadas que se fundan, la primera de ellas, que es la Universidad Kantiana, Humboldtiana, que se produce en Berlín, la primera universidad occidentalizada, se hace en Berlín a finales del siglo XVIII, que luego va a ser el modelo de esa universidad cientificista, humanista, que se va a extrapolar a otras partes de Europa y luego a todo el mundo a través del proyecto colonial, donde todo ese tipo de universidades se van a expandir por todo el planeta, al punto que ya nosotros no decimos universidad occidentalizada, decimos la universidad. Ya no le ponemos el apellido, ya lo asumimos como algo neutral, como algo normativo que está ahí y como algo que no, como si no tuviera historia. Y no nos damos cuenta que la epistemología en que estamos metidos es una epistemología que se construyó al calor de genocidios, epistemicidios, de expansión colonial, que se construyó al calor de la construcción de estos mitos de la cristiandad secularizados en el cartesianismo y en la filosofía moderna europea. Y que hoy día, para usted poder decir algo en un espacio científico en la universidad occidentalizada,
usted tiene que pretender que su conocimiento es verdadero más allá de tiempo y espacio, que no es parcial, que es universal más allá de una particularidad y que es objetivo como neutralidad, que usted no está tomando partido por nada, ¿no? Entonces, este tipo de postulados del mito cartesiano siguen vivos hasta el día de hoy. Entonces, esta epistemología es de la cual nos tenemos que descolonizar. En primer lugar, uno de los elementos que nos tenemos que descolonizar para poder descolonizar las ciencias sociales es del privilegio de los hombres occidentales de 5 países en la epistemología de las ciencias sociales. Ese es el primer paso que hay que hacer. O sea, hay que descentrar al hombre occidental e imprimir las ciencias sociales de diversidad epistemológica. Es decir, hay que traer al espacio de las ciencias sociales el pensamiento crítico del planeta entero. No solamente el pensamiento crítico de hombres occidentales de 5 países, sino que tenemos que tener allí el pensamiento crítico de pensadores y pensadoras de diversas partes del mundo. Entonces, hay que descolonizar las ciencias sociales imprimiendo diversidad epistémica. Y claro, como no hay descolonización sin despatriarcalización, hay que también imprimir ese espacio del pensamiento crítico de las mujeres del mundo. Es decir, hay que también imprimirlo de un espacio que no sea sexista ni sea racista. Habría que romper con esa estructura epistemológica, esa camisa de fuerza en que estamos metidos en las ciencias sociales, donde para poder decir cualquier cosa de las ciencias sociales hay que estar citando un hombre occidental de los 5 países. De lo contrario, usted queda desautorizado en el espacio académico de las ciencias sociales. Pues parte de descolonizar es imprimir de diversidad epistémica el espacio de las ciencias sociales. Un segundo punto que habría que hacer también tiene que ver con cómo las disciplinas y las ciencias sociales como tal y sus disciplinas se forjan en el siglo XIX. Si bien la constitución de esa epistemología racista, sexista, que privilegia a hombres occidentales de 5 países como conocimiento superior y pone hombres y mujeres del resto del mundo como inferiores, eso empieza mucho antes. Las ciencias sociales como tal es un proyecto que comienza en el siglo XIX y tiene disciplinas. Y esas disciplinas se construyeron al calor de las políticas de los imperialismos europeos. Es decir, se hizo una disciplina para cada necesidad de conocimiento que tenían estos estados imperialistas europeos. Cuando se trataba de la política hacia los pueblos que colonizaron, pues crearon la antropología como una disciplina para estudiar estos pueblos para dominarlos mejor. Cuando se trataba de la estrategia política y militar a escala global, es decir, la geopolítica, crearon departamentos de geografía. Es decir, la cartografía imperialista necesitaba de geopolítica y para eso tenían que producir un pensamiento que les permitiera tener eficacia en sus proyectos de expansión colonial globales y de dominación imperialista colonial en el mundo. Y ahí crearon departamentos de geografía. Cuando se trataba de las políticas económicas, departamento de economía. Cuando se trataba de las políticas del Estado, departamento de ciencias políticas. Cuando se trataba de problemas sociales, departamento de sociología. O sea, podemos ir a través de las disciplinas y vamos a ver cómo tienen un origen, todas ellas, en la necesidad de los estados imperialistas coloniales europeos del siglo XIX. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y todavía tenemos dentro de la que llamamos ciencias sociales una división disciplinaria basada en las necesidades de los estados imperialistas europeos del siglo XIX. Estamos todavía arrastrando una
fragmentación de la producción de conocimiento más acorde a las necesidades de los estados europeos, imperialistas europeos, que a las necesidades de los pueblos. Por tanto, habría que descolonizar las ciencias sociales a través de trascender estas divisiones disciplinarias que lo que hacen es fragmentar. Al fragmentar no tenemos una mirada global de lo que está pasando, sino que fragmentamos todo de tal manera que perdemos de vista las conexiones de todo este entramado de dominación civilizatoria moderna occidental. Lo que hacemos es ocultar las relaciones de dominación de esta civilización a través de la fragmentación disciplinaria y el llamado sería a movernos hacia estructuras de producción de conocimiento transdisciplinario. Observen que estoy usando transdisciplinario y no interdisciplinario, porque la interdisciplinariedad todavía deja intactas las disciplinas. Interdisciplinariedad significa usar varias disciplinas para estudiar algo, pero todavía está en parasitario de las estructuras y divisiones disciplinarias. Se trata de pensar más allá de disciplina, de pensar transdisciplinariamente. Por ejemplo, ¿cómo ustedes clasificarían lo que yo he dicho hasta ahora? He hablado de muchas cosas al mismo tiempo. He hablado de una expansión colonial. He hablado de cosas históricas. He hablado de filosofía. He hablado de teología, de religión. He hablado de economía política. He hablado de muchas cosas. ¿Cómo clasificamos lo que yo estoy hablando? Pues lo que estoy hablando no es inclasificable en las disciplinas de las ciencias sociales, porque estoy pensando más allá de las disciplinas, estoy pensando de una manera transdisciplinaria, donde ya no me estoy dejando esclavizar por una disciplina, sino que estoy mirando los problemas del mundo. Esto nos lleva a otro punto, y es que lo que llama un filósofo fanoniano, Luis Gordon, le llama decadencia disciplinaria. Lo que pasa también con las disciplinas, además de ser artificialmente construida por imperialismo europeo, etcétera, y que no nos permite tener un conocimiento más abarcador y profundo del mundo que vivimos, porque fragmenta el conocimiento de una manera que no logramos mirar las conexiones entre unas cosas y las otras. Además de eso, está la decadencia disciplinaria, donde empezamos a producir conocimiento a partir de los problemas de la disciplina y no de los problemas del mundo. Entonces, descolonizar las ciencias sociales significa también identificar cuáles son los problemas que tiene la humanidad para producir conocimiento en relación a esos problemas. Por tanto, habría que moverse hacia estructuras transdisciplinarias más allá de las disciplinas, no solamente en términos de la estructura de producción de conocimiento, sino también en los contenidos, porque habría que pensar en los problemas de la humanidad y no en los problemas de las disciplinas. Por eso es que muchas veces nosotros vamos a conferencias académicas, estamos ahí un fin de semana y luego nos toma un mes para recuperarnos de la depresión con la que salimos de esa conferencia, porque son conferencias donde realmente en la mayoría de las ocasiones no se está discutiendo los problemas del mundo, se está discutiendo los problemas de las disciplinas y los egos de los diferentes académicos en relación a esos problemas disciplinarios. Entonces, al final, el mundo va por un lado y las disciplinas van por otro. Las disciplinas producen conocimiento para resolver sus problemas disciplinarios, mientras que el mundo tiene problemas que enfrenta la humanidad, de la cual las disciplinas no contribuyen mucho. Y entonces de ahí que yo haría un llamado a identificar en una estructura transdisciplinaria de producción de conocimiento en las ciencias sociales, identificar los problemas de la humanidad y producir conocimiento en relación a esos problemas. Bueno, podemos ir sobre varios.
¿cuáles son los problemas que enfrenta la humanidad hoy? Problema, por ejemplo, del Estado-Nación. El Estado-Nación, esa ficción de la modernidad occidental que crea más problemas que soluciones. Porque en ningún lugar del mundo existe un Estado con una identidad que corresponda de uno a uno con la identidad de las poblaciones. Eso es una falacia, eso es una ficción y eso crea más problemas que soluciones. Por eso los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia se movilizaron hacia lo que ellos llaman estados plurinacionales y han cambiado las constituciones de esos países en esa misma dirección. Entonces, estamos hablando de pensar el problema de la autoridad política del Estado-Nación y cómo ha sido pensado críticamente ese problema desde diferentes epistemologías en el mundo, desde el pensamiento crítico quechua, aymara, musulmán, bantú, budista, etcétera, de diferentes partes del mundo, tanto en términos de cosmovisiones como también de científicos sociales de otras partes del mundo. No solamente hombres europeos de 5 países o hombres occidentales de 5 países. Es decir, habría que identificar los problemas, el problema ecológico, por ejemplo. Bueno, pues, ¿cómo ha sido pensado ese problema desde el pensamiento crítico universal del resto del planeta? No solamente de hombres occidentales de 5 países. El problema de la dominación de género. Bueno, ¿dónde está el feminismo? ¿Cómo lo piensa el feminismo islámico ese problema? ¿Cómo lo piensan los feminismos indígenas? ¿Cómo lo piensan los feminismos negros? ¿Cómo lo piensan? Entonces, en esas estructuras puede entrar el feminismo occidental o puede entrar el pensamiento crítico de hombres occidentales, pero entra como uno más, no entra como el centro de la conversación. Es decir, yo no estoy llamando a un fundamentalismo anti-europeo. Yo no estoy diciendo que no se lean los europeos. Yo estoy diciendo que hay que ser anti-eurocéntrico, que significa entonces que podemos leer los europeos como uno más y ponerlos como parte de la conversación, como uno más, ya no como el centro de la conversación. Y habría que la conversación hacerla epistémicamente diversa. Es decir, habría que identificar en estructuras transdisciplinarias los problemas de la humanidad y entonces producir conocimiento en relación a esos problemas, no en relación a disciplina, para pensar en soluciones, pero pensando siempre y estudiando estos problemas desde la diversidad epistémica, imprimiéndole diversidad epistémica a todo lo que estemos estudiando. Entonces, y por otro lado, habría que reconocer, habría que transformar o descolonizar los criterios de cientificidad que ha tenido hasta ahora las ciencias sociales. Ya no podemos usar como criterio el mito cartesiano de la objetividad como neutralidad. Bueno, la objetividad habría que redefinirla, como por ejemplo, corroborar, mostrar evidencia, pero nunca decir que es neutral, porque todos estamos de alguna manera, producimos conocimiento desde cierta parcialidad, desde cierto punto de vista, de cierto compromiso político, social, etcétera, y por tanto no podemos decir que el conocimiento es neutral. Objetivo no como neutralidad, sino como corroboración, es decir, que lo que vayas a plantear tenga allí elementos que corroboren lo que estás diciendo, pero sin pretensión de neutralidad, porque podemos estar comprometidos con la transformación de esta civilización de muerte siendo objetivos. No tenemos que dejar de ser objetivos estando comprometidos, pero ya objetividad no es neutralidad, ya objetividad significa otra cosa. Habría que descolonizarlo del concepto de neutralidad y habría que situarlo en el concepto de corroborar, poner en evidencia de lo que uno esté diciendo. Eso es todo. Y claro, eso va a ser un campo en disputa. No va a ser un campo donde todo el mundo va a estar de acuerdo. Ahí va a haber mucha disputa y mucho debate, pero sin pretensión de neutralidad en el sentido cartesiano. Entonces, habría que también salirnos del tema de una verdad más allá de tiempo y espacio. Tenemos que hablar de verdades con letra minúscula, en el sentido de verdades situadas, verdades que están de alguna manera
o sea, que están dentro del tiempo y espacio y están de alguna manera, son constitutivas al conocimiento que producimos, sin pretensión de que estamos produciendo un conocimiento verdadero, eterno, más allá de tiempo y espacio. Eso es una falacia, o leyes universales más allá de tiempo y espacio. Eso son falacias del mito cartesiano que habría que echar a un lado. Y habría que salirse también de la idea de que somos sujetos que producimos conocimiento no situado. Ese es un mito cartesiano de un universal más allá de una particularidad. En realidad tenemos que también reconocer desde dónde estamos pensando. Es decir, reconocer nuestra situación, desde dónde estamos situados en la producción de conocimiento como un acto de honestidad intelectual y política, de que nadie venga a vendernos la moto que su conocimiento es superior porque es objetivo como neutral, o que es universal más allá de una particularidad. Esos mitos, que nadie nos venda la moto con eso, porque eso ya, eso es un mito cartesiano obsoleto, que habría que descolonizarnos de estos criterios y tener otros criterios. Fíjense que Nelson Maldonado Torres ha planteado una idea muy interesante, y es que el discurso del método cartesiano es a las ciencias occidentales lo que el discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, el maestro de Fanon, es a las futuras ciencias decoloniales. Es decir, el discurso del método de Descartes, de ahí se sacaron todos los criterios con los cuales operamos hoy en la universidad occidentalizada, sobre todo en los campos de la ciencia, como criterio de verdad, ¿no? Como criterio de conocimiento científico versus un conocimiento que no es científico. El criterio que establece eso es el mito cartesiano. Si usted dice, yo no soy neutral, yo pienso desde una objetividad que no es un neutral, en las ciencias, en la universidad occidentalizada, su conocimiento queda descualificado como no científico. Entonces se supone que haga un acto performático donde usted pretenda no estar situado en una particularidad, ni estar parcializado hacia nada. Usted es neutral, usted se supone que no tenga cuerpo, ni alma, ni nada, y que la mente suya esté flotando en una nube, y que no esté situado en tiempo y espacio. Desde ahí entonces usted tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Cuando usted empieza a situar su conocimiento, inmediatamente lo inferiorizan, lo descualifican, lo marginan como un conocimiento inferior al conocimiento superior, ¿no? de los hombres occidentales. Entonces, aquí hay un acto de profunda deshonestidad, porque los hombres occidentales están situados, los hombres occidentales están metidos en tradiciones de pensamiento, están situados en la geopolítica mundial, están situados en sus sociedades, están situados, o sea, y no pueden pretender estar hablando desde un no lugar, o desde una neutralidad, o desde un universal sin particularidad, o desde más allá del tiempo y el espacio. O sea, eso es un mito que lo que hace es encubrir quién habla y desde dónde habla. Y habría que hacer, como parte de la descolonización de ciencias sociales, un acto de honestidad, de reconocimiento desde dónde hablamos, cada uno, para ver también las virtudes y límites de nuestro conocimiento, porque el que uno sitúe desde donde uno habla, por un lado, identifica el por qué usted puede tener quizás unas entradas a unos temas mejor que otras, y además identifica por qué en otras entradas usted quizás no tenga la misma entrada. Entonces, eso es muy importante, creo yo, un proceso de descolonización de las ciencias sociales, el acto de honestidad desde donde hablamos. Por otro lado, tenemos un tercer tema, o sea, ya hablé del tema epistemológico, del tema estructural de las disciplinas de las ciencias sociales, hablé de los contenidos. Hay un tercer tema, es la relación entre el conocimiento científico-social con la producción de conocimiento del pensamiento crítico que nace y se cultiva desde los movimientos revolucionarios o movimientos sociales.
muchas veces las ideas radicales o innovadoras en las ciencias sociales muchas veces no viene en sí misma de las ciencias sociales, de los intelectuales de las ciencias sociales, sino que viene de la calle, viene de ese pensamiento crítico que se produce desde la calle, que se produce desde los movimientos. Y ese pensamiento crítico nutre entonces el espacio académico, pero lo que pasa es que el espacio académico entonces practica lo que yo he nombrado en un artículo que pueden ver en Tabula Rasa número 24. Lo pueden descargar en la revista Tabula Rasa número 24 sobre el extractivismo epistémico. Hay un problema colonial muy fuerte en las ciencias sociales que es extraer conocimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de los movimientos sociales, de los movimientos revolucionarios y luego borrar de dónde sacaron el conocimiento y luego reciclarse como si fuera un conocimiento original de este científico social, borrando las huellas de los orígenes de esos conceptos, de esas ideas, de esos conocimientos. Y eso es lo que yo llamo extractivismo epistémico. Según las empresas transnacionales van al tercer mundo a extraer riqueza, es decir, a extraer minerales o a extraer recursos naturales, de la misma manera ocurre en la epistemología. Tenemos una relación donde tenemos el mundo académico extrayendo conocimiento, nutriéndose de muchos de esos conocimientos para luego distorsionarlos o empaquetarlos en una matriz que le quita o lo destila de la radicalidad que tenía y lo convierte en otra moda académica. Y esto está pasando mucho con el tema de lo decolonial. Lo decolonial se está convirtiendo en moda académica, porque hay mucha gente que agarra lo decolonial como un punto de partida para hacer una carrera exitosa en el mundo académico. Y lo que practican ahí es extractivismo epistémico, pues agarran todas estas ideas y las usan para vamos a poner, para hacer una carrera académica exitosa en lugar de tener un compromiso político con la transformación del mundo. De ahí que el conocimiento científico social tendría que superar o descolonizarse de esa matriz extractivista epistémica y producir conocimiento para contribuir a las luchas políticas de liberación en el mundo. Un conocimiento que reconozca de dónde vienen las categorías críticas que usa, pero que al mismo tiempo contribuya a fortalecer los movimientos en lugar de extraerle sus conocimientos para, de alguna manera, el individuo que lo hace tener una carrera académica exitosa, sino que tiene que estar la producción de conocimiento científico social comprometida y subordinada a las necesidades de los movimientos de liberación en el mundo. Por tanto, esto es otra matriz de la cual tenemos que descolonizar. Entonces habría que pensar no sobre los movimientos, sino pensar junto y con ellos. El pensar junto y con es muy diferente a pensar sobre. Cuando pensamos sobre, lo que hacemos es transformar en objeto de estudio lo que son sujetos que están en lucha. Y lo que hacemos es cosificar seres humanos, los transformamos en objetos. Objetos que van a ser caldo de cultivo de los estudios académicos. Entonces, habría que entonces producir un conocimiento que no sea ya la estructura cartesiana también de sujeto-objeto. El sujeto es el académico, que es el que piensa, y lo que ellos estudian los convierten en objetos del cual asumen o tienen la pretensión de no nutrirse epistémicamente, de clasificarlos, estudiarlos.
que usualmente es la epistemología por excelencia de las ciencias sociales para la dominación. Una ciencia social para la liberación tendría que cambiar esa estructura y establecer una relación sujeto-sujeto en lugar de sujeto-objeto, donde esos sujetos en los cuales los académicos están insertados en sus estudios los asuman como sujetos que piensan, que producen pensamiento crítico, y de lo cual el académico puede contaminarse de esos conocimientos, reconociendo de dónde vienen y al mismo tiempo contribuir a producir conocimiento en relación a esas luchas. Entonces, habría que tener una ética de liberación, una ética decolonial en la producción de conocimiento en las ciencias sociales, de manera que las ciencias sociales dejen de ser un bastión de extractivismo epistémico y se convierta en ciencias sociales útiles a la liberación de los pueblos. Bueno, con esto creo que contesto esa pregunta. También mucho de tu apreciado tiempo, pues me voy a permitir sintetizar la pregunta 3 y la pregunta 6 para poder, para que nos puedas ahondar un poquito en esto. Y la tercera pregunta tiene que ver con qué papel juegan o pueden jugar las culturas milenarias de América Latina y del Caribe también para descolonizar las ciencias sociales. Creo que ya nos queda muy claro ya con lo que nos has expuesto este papel, pero sí, si pudieras a lo mejor ahondar o precisar un poquito más esta precisión. Y aunado a eso, no sé si podrías más o menos como vislumbrar algunas características de estas nuevas sociales del futuro que toman, como tú lo dijiste, como criterio el discurso del colonialismo de Aimé Césaire, y qué papel jugarían estos diálogos, como tú le denominas, los interepistémicos de las culturas del sur global en esta nueva edad del mundo para la construcción de las nuevas ciencias sociales que, como tú lo has dicho, deben de estar pues, a favor de la vida del planeta y la de todos, y que traten de responder a estos problemas de la humanidad. No sé si más o menos tú podrías como matizar o precisar el papel que pueden jugar los pueblos originarios. Sí, esto nos remite al tema de la diversidad epistémica. La diversidad epistémica en las ciencias sociales plantearía salirnos del universalismo, es decir, la estructura que tenemos hoy, donde uno, en este caso hombres occidentales de 5 países, le dicen al mundo qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted, ¿no? Esa es la estructura epistémica colonialista imperialista por excelencia, el uni-versalismo. Universalismo. Uno que le dice al mundo que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para usted. Y no importa lo que usted diga que es mejor para usted, eso queda inferiorizado porque su conocimiento es inferior al de los hombres occidentales de 5 países. Por tanto, usted puede decir cualquier cosa de qué es lo mejor para usted y es irrelevante porque estos hombres occidentales de 5 países saben mejor que usted qué es lo mejor para usted. Esto está imbricado con las relaciones de dominación imperialistas, coloniales, capitalistas, patriarcales en el mundo hoy. Porque si el hombre occidental de 5 países tienen la autoridad, legitimidad y el monopolio del conocimiento de lo que es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted, ahí viene la justificación de los diseños globales universales de los imperialismos hoy, que le dice a usted cómo es que usted tiene que organizar la economía, cómo es que usted tiene que organizar la política de Estado, cómo es que usted tiene que organizarse en su país. Y si usted no cumple, entonces ahí vienen las sanciones, o ahí viene una invasión militar, o ahí viene un bloqueo económico, o ahí viene, o sea, usted es castigado, porque usted no está siguiendo la epistemología de los dioses del mundo. Es decir, de los hombres occidentales de 5 países, que son los que le dicen al mundo qué es lo mejor para el mundo. Y no importa lo que usted diga que es mejor para usted, es irrelevante lo que usted diga, porque su conocimiento
es inferior epistémicamente al de los hombres occidentales de 5 países. Y por tanto, si usted resiste a lo que ellos le proponen, entonces acuden y entonces justifican el acudir a la fuerza para imponerle a usted lo que ellos entienden que es lo mejor para usted. Es un absurdo total. Pues fíjense que en el siglo XVI fuimos del cristianízate o te mato, ¿no? Y donde ellos sabían que era lo mejor para usted, y para salvar tu alma de tu barbarie, pues si te tenían que matar, te mataban, porque si tú no te querías convertir al cristianismo, entonces significaba que tu alma está perdida en el demonio, y si hay que matarte, te matan a nombre de salvar tu alma del diablo. Ellos saben que es lo mejor para usted. Entonces luego pasamos al siglo XIX, civilízate o te mato, donde usted es un obstáculo al progreso, usted es pueblos indígenas, usted es un obstáculo a la civilización, usted es supersticioso, usted no es científico, pues entonces usted, si no se asimila por las buenas, pues habría que, entonces hay que usarlo hay que asimilarlo por las malas. Y ahí viene la matanza de millones de seres humanos y sobre todo pueblos indígenas en el siglo XIX a nombre de civilízate o te mato. Eso pasó a escala planetaria. Lo mismo que en el siglo XVI y XVII, el cristianismo te mato. Mataron a millones bajo ese lema. No solamente a las mujeres acusadas de brujas, sino por todos lados que colonizaban iban con ese lema, iban con la Biblia y la espada. Entonces, en el siglo XX, desarrollate o te mato. Otra vez, usted es pobre, a pesar de que usted es pobre porque lo han súper explotado a través de la dominación colonial, neocolonial, imperialista del mundo. Ahora dicen que usted es pobre porque usted es subdesarrollado, y aquí está la receta del desarrollo. Y usted o la sigue o vamos a tener que usar la fuerza contra usted. Y ahí vienen los golpes de Estado a escala planetaria organizados por la CIA, poniendo dictaduras desarrollistas, dictaduras militares desarrollistas en escala planetaria, a nombre de desarrollate o te mato, ¿no? Yo sé lo que es mejor para ti. O haces lo que te digo, abre las puertas de tu país a las inversiones de las transnacionales, abre las puertas de tu país a las políticas neoliberales, abre las puertas de tu país al saqueo de tus recursos naturales, abre las puertas de tu país a la superexplotación de tu mano de obra barata. Si no obedece, entonces acudiremos a otros métodos. Entonces ahí vienen los golpes de Estado de la CIA, y ahí vienen las sanciones, ahí vienen los bloqueos comerciales, ahí vienen incluso hasta invasiones militares. Cuando el golpe de Estado falla, ahí viene la invasión militar. Entonces, ahora en el siglo XXI estamos en democratízate o te mato. Pues tú eres autoritario, tú no sabes lo que es democracia, y ahora yo te voy a enseñar lo que es democracia. A pesar de que muchas de esas dictaduras existentes fueron puestas allí por golpes de Estado de la misma CIA, pues ahora dicen que es que tienes una cultura autoritaria, y ellos vienen a enseñarte democracia. Y vienen a enseñarte democracia ¿cómo? Bueno, con tanques, con bombardeos militares, con invasión militar. Y entonces ahí tenemos todas esas guerras en el Medio Oriente a nombre de democratízate o te mato. O sea, esto es una barbaridad. Ahí tenemos la situación de Venezuela hoy. Un país democrático, transparente en sus elecciones, que lo siguen machacando como si fuera una dictadura. O sea, si hay un sistema electoral totalmente corrupto y poco transparente, es el sistema electoral americano. Pues ¿con qué moral tú vienes a decirle a los venezolanos que han votado una y otra vez, que han tenido 25 elecciones en los últimos 20 años, con elecciones transparentes, donde ha sido corroborado por hasta la Fundación Jimmy Carter de los Estados Unidos, de que el sistema electoral venezolano es probablemente, si no uno de los más transparentes, el más transparente del mundo, porque es prácticamente imposible el sistema tal como está organizado para que haya corrupción en el conteo electoral. Y ahí están todos los testigos internacionales, desde Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, que no tiene nada de chavista, hasta Jimmy Carter y su fundación, que no tiene nada de chavista, reconociéndolo. ¿Cómo es posible que un imperio corrupto como el americano vaya a decirle al mundo
que hay que bloquear a Venezuela porque es un país dictatorial donde no hay elecciones democráticas limpias, etcétera, etcétera. O sea, esta estructura donde el hombre occidental se sitúa como que sabe mejor que nadie qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted, está imbricada con los proyectos globales, imperiales, coloniales a escala planetaria, que es lo que le da la legitimidad a sus políticas imperialistas. Estas estructuras de conocimiento de la universidad occidentalizada, que son racistas y sexistas. Entonces, en el caso de las estructuras de la ciencia social, habría que movernos de universalismo, de estructuras universales, a estructuras pluriversales, donde entre todos definimos para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. O sea, habría que movernos hacia la diversidad epistémica y construir pluriversos de sentido, no universos de sentido. Habría que, y ahí está la necesaria incorporación y participación de intelectuales críticos del mundo indígena, por ejemplo, que tienen mucho que aportar a problemas de la humanidad que la humanidad enfrenta, que son cruciales. El problema ecológico, para empezar, es un problema del cual los intelectuales críticos indígenas de este planeta han sido y son fundamentales. Han producido conocimiento crítico de los cuales la humanidad tiene que nutrirse. Toda esa categorización de producción de categorías críticas como el Suma Camaña, Suma Camay, todo esto del mundo quechua y aymara andino, que ha sido fundamental en el cambio de las constituciones hacia estados plurinacionales en Ecuador y Bolivia, aunque en Ecuador está eso prácticamente paralizado por la administración de este señor Lenín Moreno, que ha sido nefasto porque ha vuelto otra vez a las políticas neoliberales y a la subordinación al imperio. Pero bueno, en Bolivia el proyecto continúa ahora que recientemente volvió a ganar las elecciones el MAS y a través de un movimiento popular antifascista, luego del golpe de Estado de noviembre, que lograron volver a restituir al MAS nuevamente en el gobierno boliviano. Pues ese proyecto se vuelve a retomar. Y ahí hay categorías críticas producidas por los pueblos indígenas que son vitales para enfrentar y para producir conocimiento útil para la liberación de los pueblos. Por ejemplo, hablé del Suma Camaña, el buen vivir, ¿no? Que es un concepto muy importante y que es un concepto muy complejo y muy profundo, que no es buen vivir en el sentido light que nosotros lo usamos en el mundo occidentalizado, ¿no? De que buen vivir es consumir más o vivir tranquilo. No, esto tiene una elaboración teórica sobre la relación entre seres humanos, la relación entre seres humanos y otras formas de vida. Es decir, es toda una cosmovisión que tenemos que aprenderla para poder entonces producir tecnología y producir un mundo que no sea destructivo de la vida, que tenga allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Entonces, o los conceptos que ellos han desarrollado de plurinacionalidad, que es una categoría crítica fundamental para descolonizar el concepto de Estado-Nación, como hemos discutido ya. O sea, podemos ir sobre la lista, tienen cantidad de categorías y pensamiento crítico que viene de las cosmovisiones de los pueblos y de los movimientos indígenas en el mundo, no solamente en América Latina, en Asia, en África. Los movimientos indígenas son planetarios. Nos olvidamos muchas veces que los pueblos africanos son pueblos indígenas. Siempre pensamos en los pueblos africanos como esta categoría negro, que es una categoría colonial, se ha usado como una manera también de borrar las epistemologías de los pueblos africanos que sigan vivas en las Américas, que no es que están en África y se quedaron en África, es que en las Américas tenemos también mucha cosmovisión y mucha
pensamiento crítico que viene de las cosmovisiones africanas y que están vivas en las Américas hoy, de la cual también podemos nutrirnos. Y entonces son nutrirse, digo, nutrirnos como humanidad pluriversal, no nutrirnos en el sentido de extractivismo epistémico, de que ahora un académico individualmente se apropia de esto y hace una carrera exitosa, sino estoy hablando de las aportaciones a los problemas de la humanidad. O sea, estoy ya pensando en ciencias sociales decoloniales, estoy pensando ya más allá de estas ciencias sociales que existen. ¿Cómo podemos relacionarnos con ese acervo de conocimientos de una manera que no sea extractivista epistémica y que sea contribución a resolver los problemas de la humanidad? Eso sería para mí central, tomarnos en serio ese pensamiento crítico que viene de los pueblos originarios de nuestro continente, para empezar, ya que los tenemos muy cerca nuestros y son un acervo fundamental, y además ellos han pensado los problemas de nuestro continente, pero también abrirnos al pensamiento indígena crítico que se produce en las islas del Pacífico, en Asia, en África, en otras partes, que también son muy útiles. Entonces tenemos que, en ese sentido, descolonizar las ciencias sociales es también tomarse en serio esas otras epistemologías que han sido hasta ahora inferiorizadas epistémicamente, es decir, a través del racismo epistémico han sido excluidas, invisibilizadas, expulsadas o mantenidas fuera del espacio universitario. De ahí que parte de descolonizar las ciencias sociales es tomarnos en serio esas culturas ancestrales que están vivas, que no se quedaron en el pasado y que están pensando el mundo hoy, produciendo pensamiento crítico para la humanidad, no solamente para los pueblos indígenas. Y eso es fundamental. Pues si se fijan, ¿cómo se llamaba aquello? La conferencia de Copenhague sobre el tema ecológico del planeta, que terminó en un desastre porque no se produjo nada allí que fuera o que indicara cómo resolver el problema ecológico planetario. Unos meses después se hizo otra conferencia mundial, pero en Cochabamba, organizada por el gobierno de Evo Morales, con los pueblos indígenas del mundo, e hicieron una plataforma, un documento que muy útil, muy importante, que lo sometieron a las Naciones Unidas, donde tenían mucho que decir sobre ese problema. Cosa que la conferencia de Copenhague, unos meses después, terminó un desastre, porque no tenían nada que decir, nada que plantear. Una crisis terminal, como dice el pensador afrocaribeño, maestro de Frantz Fanon, M.S. Ser, en la primera línea de su famoso libro El discurso del colonialismo: una civilización que no puede dar soluciones a los problemas que crea es una civilización decadente. Porque si tú tienes una civilización que crea problemas serios a la humanidad y luego no puede dar soluciones, estamos hablando de una civilización de muerte, una civilización decadente, una civilización que nos lleva al precipicio, nos lleva al infierno en la tierra. Entonces, la solución a esos problemas vienen desde el lado oscuro de la modernidad, desde los pueblos que han sido sometidos al problema de la colonialidad, desde los pueblos que han estado marginados y inferiorizados racialmente. Por tanto, por ahí viene parte de las soluciones que necesitamos de cara al siglo XXI y al futuro. Y para eso tenemos que no solamente estudiar con detenimiento las cosmovisiones indígenas, sino también aprender sus lenguas, porque las lenguas tienen cosmovisiones, no hay lenguas neutrales. Nosotros no nos damos cuenta porque si tú usas una lengua occidental, queda como prácticamente sentido común incrustado en nuestra lengua,
una serie de categorías que son cosmovisiones. Por ejemplo, en las lenguas indígenas no existe el yo, existe el nosotros, pero yo, esa palabra yo no existe. Eso ya tiene unas connotaciones cosmológicas muy importantes. Cuando tú tienes una lengua donde no existe el yo, sino que existe el nosotros. Eso ya estamos en otro tipo de registro cosmológico, donde se privilegia la comunidad sobre el individuo. Nosotros en la modernidad occidental el individuo es sagrado y la comunidad queda destruida. Entonces somos individuos atomizados en un mundo que está destruyendo la vida. Entonces no tenemos cómo enlazarnos, entretejernos, porque vivimos desde egos enfermizos y desde el individualismo, egoísmo más absoluto. Y eso está allí incrustado en el lenguaje sin darnos cuenta. Pero bueno, espero haber respondido a esta pregunta. Sí, gracias. Gracias, Ramón. Y ya para terminar también, que es la última pregunta que tengo, les diría a las personas que ahora nos escuchan, que por lo general somos profesores de Oaxaca, que estamos trabajando en las comunidades indígenas, Te dejamos de escuchar, Juan Carlos. Creo que su internet está fallando, compañera. Sí. Bueno, para los que nos están siguiendo en el canal de YouTube, estamos haciendo una entrevista con el compañero Ramón Grosfoguel sobre la descolonización de la ciencia. Ya aquí en la sala son más de 80 las personas que están escuchando al maestro y otro tanto en las redes. ¿Ya está, Juan? Perdón, la importancia vital. Bueno, ya regresó Juan Carlos. Perdón, la importancia vital que tienen las lenguas indígenas para esta desconexión del pensamiento. No sé, como a manera, Ramón, de resumen, si podría cerrar un poquito ya. ¿Sabes qué? Que no escuché tu pregunta porque se cortó. Ok. Tienes que repetirla. Bueno, la repito. Ya para terminar, ¿usted qué les diría a los profesores de Oaxaca, que la mayoría de ellos pertenecen a una cultura originaria? Y además estoy seguro que varios de nosotros hablamos una lengua originaria, para que nos motive o nos impulse para afirmar y reconstruir nuestras culturas milenarias como un posible lugar de enunciación para empezar a descolonizar el pensamiento y también para descolonizar el tema de la educación. Así como a manera de cierre, no sé si podrías más o menos como sintetizar una invitación que podrías hacer para los profesores de Oaxaca, para los profesores también del país, a mirar, ¿no? A mirar la cultura original a la que pertenecemos como un lugar fundamental para empezar a descolonizar las ciencias sociales, pero también como un lugar fundamental para descolonizar la educación. Así como manera de síntesis, Ramón, ya para ir culminando con esta entrevista, por favor. Sí, bueno, vamos a ver, yo diría que si usted ya tiene en su acervo cultural como parte de su identidad las lenguas y la cultura indígena, pues usted puede ser un vehículo fundamental en la descolonización de las ciencias sociales, en el sentido de que si usted es un profesor y usted ya conoce las lenguas indígenas y conoce ya las culturas indígenas y usted es parte de esas comunidades, es decir, usted es indígena también, bueno, pues yo creo que eso da ya una ventaja para poder intervenir en el espacio de las ciencias sociales, contaminando la universidad occidentalizada de los conocimientos críticos de las comunidades. Aquí es donde viene el tema de la descolonización también mental nuestra misma, que si nosotros
estamos colonizados mentalmente y seguimos viendo a las ciencias sociales como las endiosamos y las sacralizamos y como el conocimiento superior sobre los demás. Usted puede ser el indígena con mayores conocimientos de la cosmovisión de su pueblo, del mundo, pero usted no va a aportar nada a la descolonización del mundo porque usted está subordinando su propia identidad, su propia cultura y su propia lengua al conocimiento hegemónico de hombres occidentales de 5 países. Entonces usted se convierte en un sujeto colonizado dentro de esa estructura y usted lo que hace es asimilarse a ella. No, lo que tenemos que hacer es al revés. Habría que contaminar ese espacio de la universidad occidentalizada, de las ciencias sociales, con esos conocimientos otros que vienen de las comunidades. Y si usted ya es usted mismo una persona indígena, con las cosmovisiones y con las tradiciones y con los conocimientos, aproveche ese caudal de conocimiento que usted tiene para producir conocimiento crítico de ese eurocentrismo de las ciencias sociales en los diversos campos y problemas que enfrenta la humanidad. Entonces yo haría una invitación a que si usted viene del mundo indígena y usted es profesor, asúmase como sujeto político y epistémico para intervenir de manera activa en eso que llamamos universidad occidentalizada, para que deje de ser universidad y se convierta en pluriversidad. Es decir, parte de descolonizar la universidad occidentalizada sería transformar ese espacio, un espacio de la pluriversidad, en vez de la universidad. Entonces, tener pluriversidades en vez de universidades, como transición hacia un mundo donde otros mundos sean posibles y este que tenemos se haga imposible. Estamos en un mundo donde solamente este es posible, este mundo destructivo de la vida es el posible y los demás son imposibles. Hay que moverse a un mundo donde todos los mundos sean posibles y este se haga imposible. Y por ahí alguien me preguntaba sobre interculturalidad crítica. Bueno, yo tengo una visión crítica del concepto de interculturalidad si la misma se usa para decir multiculturalismo liberal, porque no se trata del multiculturalismo liberal donde ahora reconocemos de manera superficial las diversas identidades, pero con el mundo blanco occidental dominando. Es decir, usted recibe dinero para que usted, el multiculturalismo liberal no es otra cosa que eso. Usted le dan unas migajas para que usted brinque y salte en su carnaval, celebre su cultura y luego, a la hora de la verdad, no cuestione quién manda aquí. Aquí siguen mandando los blancos occidentalizados o occidentales, en México o en América Latina o donde sea. Entonces, por tanto, el multiculturalismo liberal es una estructura de la supremacía blanca imperialista occidental, donde pretende hacer un reconocimiento superficial a las identidades de los pueblos, dejando todo intacto, es decir, dejando la supremacía blanca y el imperialismo intacto. En otras palabras, hacer cambios para que nadie cambie. Un cambio para que nada cambie. Bien, cambio el hecho de que reconozco las culturas de manera folclórica y de manera superficial, pero a la hora de la verdad no me tomo en serio el pensamiento crítico que viene de allí, sino que sigo imponiendo la epistemología racista sexista de los hombres blancos occidentales para entender el mundo, para hacer política pública, para hacer política económica, para hacer política ecológica, etc. Entonces, ¿de qué te vale un reconocimiento superficial de las identidades si no hay un cambio en la epistemología con la cual, y si no se toma en serio la epistemología de esas identidades? Entonces, por eso el interculturalismo muchas veces hoy día se está usando como multiculturalismo liberal. Otra cosa es si nos tomamos en serio el diálogo interepistémico, si nos tomamos en serio la diversidad epistémica,
si nos tomamos en serio el pensamiento crítico que viene de los pueblos originarios como punto de partida para hacer una crítica radical al pensamiento hegemónico. Eso es otra cosa. Bien, ahí ya estamos en un terreno decolonial. Si interculturalidad significa esto último, pues yo estoy con la interculturalidad. Pero si significa lo primero, yo estoy en contra. Entonces, por eso hago esta cualificación. Sí, muy bien, Ramón. Pues de mi parte han sido todas las preguntas que yo quería plantearte. Además, creo que ya es un buen de tiempo la que hemos estado aquí contigo. Yo creo que si no tienes nada más que agregar o alguien más aquí en el foro quiera comentar algo, desde mi parte sería todo y adelante. Un último punto que quiero enfatizar, porque esto es vital para lo que está pasando hoy en nuestro continente de América Latina. Y es que no se puede ser decolonial sin ser antes y primero que nada antiimperialista. Es decir, somos decoloniales porque somos anticapitalistas, porque somos antipatriarcales, porque somos anticoloniales, porque somos antiimperialistas, porque somos antieurocéntricos, todo eso, muy bien. Lo que no puede pasar es que seamos antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas, anticoloniales y que a la hora de la verdad estemos reciclando las narrativas del imperio sobre nuestra región. Eso para mí es inaceptable. Y lo digo porque ha habido, como ustedes quizás muchos de ustedes ya sepan, una gran división dentro de ese proyecto que se llamó, y hablo ya del pasado, modernidad, colonialidad, entre aquellos que se posicionaron con el imperio frente a Venezuela y frente a Bolivia y aquellos que nos hemos posicionado con los pueblos frente al imperio, en el caso venezolano, en el caso boliviano. El maestro Enrique Dussel se ha posicionado de este lado, del lado antiimperialista. En cambio, tenemos toda una serie de nombres de la literatura decolonial, como por ejemplo Walter Mignolo, Catherine Welch, bueno, y muchos otros que se han posicionado en medio de golpes de Estado imperialistas, en medio de agresiones imperialistas del lado del imperio contra nuestros pueblos. Entonces yo ahí pongo una línea roja porque de nada nos vale hacer todo este ejercicio intelectual si no tenemos un compromiso político antiimperialista. No todo antiimperialista es decolonial, bien, eso lo sabemos. Hay mucha gente antiimperialista que no son necesariamente decoloniales, que pueden ser eurocéntricos. Pero yo tengo más en común con ellos que con aquellos decoloniales anti-eurocéntricos que son proimperiales. Bien, porque a la hora de la verdad tenemos que identificar la cartografía de poder en que estamos metidos en nuestra región, donde el imperio es nuestro enemigo principal y tenemos que ponernos, situarnos en ese contexto y no estarle haciendo el juego al imperio a nombre de proyectos donde transformemos toda esta crítica decolonial en cosas de multiculturalismo liberal, identitario, o a la hora de los conflictos, repetir las narrativas del imperio contra nuestros pueblos. En medio del golpe de Estado en Venezuela, de Guaidó, pues aparece ahí todos estos supuestos decoloniales, que yo le llamo decoloniales coloniales, firmando documentos, repitiendo las tesis del imperio sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sobre el gobierno bolivariano, etcétera, en medio de un golpe de Estado de Guaidó, y luego van y se reúnen con Guaidó. Luego van y se reúnen con el señor Guaidó. Es grave, es realmente grave. Entonces yo llamo la atención a esto porque lo decolonial o es un proyecto político radical de transformación de esta civilización de muerte o no es. O es otra moda académica distorsionada que el imperio se apropia para seguir haciendo sus barbaridades en el mundo. Entonces, llamo la atención antes de terminar para que
quede muy claro desde dónde estoy hablando. Muchas gracias. Y gracias a ti, Ramón. De hecho, creo que ubicas bien también de que estas nuevas ciencias sociales venideras, que se van a nutrir de esta amplia experiencia del mundo, su horizonte también debe ser anticapitalista, ¿no? Debe ser antiimperial, antipatriarcal. Así que no hay descolonización de las ciencias sociales si no son anticapitalistas, antipatriarcales, decoloniales, posoccidentales, y por ahí el término también transmodernos o transmodernas, ¿no? Claro. Si no, la descolonización también de las ciencias sociales sería parcial, sería un reciclado también del pensamiento eurocéntrico, blanco, patriarcal, etcétera, y eso nos conduciría a una falsa descolonización también del pensamiento, ¿no? Pues yo agradezco en lo personal y seguramente también todos los que estamos escuchando tu enorme aportación. Seguimos muy de cerca en lo que estás publicando y ubicamos estas líneas y estas franjas que estás mencionando, lo tenemos muy claro y muy conscientes. Y pues bueno, pues no me queda otra más que pues felicitarte y no, de verdad que no tenemos palabras ni cómo pagar por todo el tiempo que nos has dedicado. Vamos a aprovechar muy bien tu conferencia, vamos a nutrir el pensamiento crítico de los pueblos originarios y vamos a tomar muy en serio también tus comentarios para impulsar también a los demás profesores, a las demás personas que formamos parte de una cultura originaria, para empezar a afirmar y reconstruir nuestros horizontes de sentido, para empezar de ahí, para tomar eso como lugar de enunciación y desde ahí empezar a establecer los diálogos interepistémicos con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues Ramón, pues muchísimas gracias y pues por ahí te escribo pronto, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ustedes y gracias también a todos los compañeros que nos escucharon, a Miguel, a todos los compañeros para que hicieron posible esto y pues gracias también a todos, ¿no? Pues, hasta luego. Vamos a abrir cámaras para sacar una foto final, Juan. Ahora me parece bien antes. Los que están en sala que quieren abrir cámaras para una foto con el maestro. Adelante y una foto. Muy bien, Miguel. Una foto final de despedida. Ha sido un verdadero regalo. Aprovechamos para solicitarle respetuosamente a nuestro querido Ramón que le vamos a hacer llegar algunas otras invitaciones y ojalá en su momento pueda seguir estando con nosotros por acá, porque con mucho gusto. Estamos en un proceso que te necesitamos de tu colaboración. Gracias, con mucho gusto. Estoy a las órdenes. Abrazo, querido Ramón. Gracias.